ejemplo, no quiere trabajar o no hay trabajo, le va a estar perdiendo. Eso va a hacer que el rendimiento, los resultados de la empresa desciendan, ¿sí? Pero eso de alguna forma nos cuesta a las personas comprender, ¿verdad? De que al final lo que marca la diferencia es la misma cantidad de dinero, de tierras, de maquinaria. La parte clave que hace la diferencia es el personal, ¿sí? Son las personas las que pueden marcar esa diferencia entre las dos empresas, ¿sí? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Al que debe girar el toma de potencia de los tractores que tienen toma de los más comunes. Todos los tractores de aquí de la escuela tienen este tipo de tomas de potencias y estos tomas de potencia deben de girar a 540 revoluciones por minuto. Esto es algo muy común, pero sí es importante que lo sepamos, ¿sí? Porque esa es el régimen al que debe de girar el toma de potencia para que los implementos funcionen bien. La pregunta número 3 dice, la nomenclatura de la llanta del tractor, ¿verdad? Me recuerdo que mencionamos esa nomenclatura. Dice 710-75 R34 R1W 168 A8. Esta nomenclatura la tienen las llantas, ¿verdad? El primer número, el 710, de la llanta, ¿verdad? Como se encuentra expresado en las guías. Si quiere lo vamos a compartir para que lo veamos. Acá veamos. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí nos indica la nomenclatura. Si nos damos cuenta, 710. Miren, yo usé el mismo ejemplo que se usó, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver el mismo ejemplo que se usó en la guía. 710 es el ancho transversal de la llanta. Sí, ahí como vemos ese 710 que está ahí en la... Bueno, ese 710 que vemos aquí en el ancho de la llanta, ¿verdad? Ese es a eso se refiere ese 710. Luego el 75 es del aro hasta el borde, ¿verdad? Y esto está expresado en porcentaje, ¿verdad? No es una medida en este caso del total, ¿sí? O no es una medida en milímetros o en pulgadas, ¿sí? Es un porcentaje. Dice, miren, en donde se relaciona la altura, ¿sí?, de la llanta con la sección de la llanta. Entonces, en ese caso tenemos un 75%. ¿Qué significa eso? Que si la llanta mide 700, por ejemplo, milímetros o si estuviera en pulgadas, este alto que está acá es el 75% de 710. Esa es la relación. Luego tenemos que R significa la estructura según cómo fue fabricada radial. Luego tenemos 34, que es el diámetro interior. Normalmente este diámetro está en pulgadas. Luego tenemos el R1W, que es la altura del taco, ¿verdad? Aquí ya vemos 3 tacos, ¿verdad? El R1, el R1W y el R2, ¿verdad? Que es el más alto. A eso se refiere eso. Luego tenemos el 168, que es el índice de carga. Y finalmente A8, que es de velocidad. En este
se buscaba o se preguntó qué significa 168, y es el índice de carga que nos indica cuál es la carga máxima que puede soportar la llanta, ¿verdad? Entonces, el peso total de la máquina, y eso debe de corresponder o no debe de sobrepasar la carga que soporta la llanta, porque por eso después decimos que la llanta no sirvió, porque el índice de carga era bajo y pusimos una máquina que no funcionaba bien. Bueno, entonces tenemos luego, veamos, siguiente pregunta. Vamos a dejar de presentar. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el rango de porcentaje de patinaje que deben presentar los tractores en operación para evitar que existan daños en los implementos? O sea, lo que pasa es de que si tenemos mucho patinamiento, vamos a estar desperdiciando combustible, vamos a estar desgastando las llantas, vamos a estar arreglando el terreno. Y si tenemos poco patinamiento, podemos dañar las piezas del tractor, podemos dañar los implementos. Entonces se recomienda tener entre un 10 y un 15% de patinamiento, ¿sí? O de patinaje. Entonces esa era la respuesta correcta, entre un 10 y un 15%. Luego tenemos cuál es el mejor indicador para identificar condiciones de trabajo riesgosas, dañar la salud de los empleados. Entonces acá la respuesta correcta es los trabajadores, ¿sí? Los mismos trabajadores, ellos que hacen las actividades, nos pueden indicar en qué condiciones de trabajo se sienten incómodos. Eso nos va a ayudar a identificar qué mejoras se tienen que hacer en el trabajo, en las operaciones, para reducir los riesgos, ¿sí? Luego tenemos la pregunta número 6, dice, se cuenta, o sea, aquí viene este ejercicio, se cuenta con un tractor de doble tracción, ¿verdad? Ese detalle que es un tractor de doble tracción, porque no es un tractor de tracción simple ni un tractor de tracción asistida, es un tractor de doble tracción de 80 HP. Luego dice, ¿cuál es el peso total que debe cargar el eje delantero? Aquí, sabiendo que es un es un tractor de doble tracción, sabemos que tanto el eje delantero como el eje trasero debían cargar, ¿verdad? Es un tractor de doble tracción. Ese es el punto clave, ¿verdad? Entonces se pregunta sobre el eje delantero del tractor para que cumpla con el requerimiento del lastre recomendado. Entonces básicamente acá, como son 50 kilos, ¿verdad? HP, multiplicamos 50 por 80 y nos da 4.000 kilos. 4.000 kilos es lo que debe de pesar este tractor por la potencia que tiene, y entonces debe de tener distribuido la mitad en el eje delantero y la mitad en el eje trasero. Entonces dividimos esto entre 2 y la respuesta es 2.000 kilos, ¿verdad? Eso sería la pregunta 6. Luego tenemos la pregunta 7, dice, si el tractor señalado en la pregunta anterior, es decir, nos estamos refiriendo al mismo tractor de la pregunta anterior, dice, si este tractor viene de un peso de 3.640 kilos, indique cuál sería la cantidad de agua en litros que debe de aplicar en cada llanta del eje trasero, ¿sí? Entonces, lo que nos están preguntando es ahí es, bueno, el tractor viene de fábrica con un peso, ¿verdad? Ese peso cubre las necesidades de lastre que debe tener. Entonces, ¿cuántos litros de agua se le deben de echar a cada llanta del eje trasero para que cumpla con ese requisito? Bueno, entonces, como este tractor tiene un fábrica, ¿sí? Si esto se lo restamos a los 4.000 que debe de tener, al tractor le faltan 360 kilos de peso, ¿sí? Le hacen falta 360 kilos de lastre, pero es mitad eje
lo dividimos dentro de 2 y nos da 180 kilos cada eje. Y entonces ya solo dividimos otra vez dentro de 2, ¿verdad? Porque ahora es cada llanta, ¿verdad? Ese peso de cada eje lo distribuimos en cada llanta y nos da kilos, ¿sí? Son 90 kilos que le debemos agregar a cada llanta, ¿verdad? Pero como la pregunta no habla de kilos, sino que habla de litros, ¿verdad? Entonces ahora el detalle es que ¿cuántos kilos pesa un... ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? 1 kilo es igual a 1 litro. Es correcto, correcto, muy bien, gracias. Eso se mencionó, ¿verdad? En su momento, no me recuerdo si mencionamos en la práctica, pero sí se mencionó cuando se habló del lastre en la guía. Recuerde que 1 litro de agua es exactamente 1 kilo. Bueno, y de hecho, pues eso ya lo vieron ustedes en química, ¿verdad? Entonces prácticamente los mismos 90 kilos que le debemos aplicar a cada llanta son los 90 litros de aplicar a cada llanta, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta aquí es 90. Luego tenemos la pregunta 8, dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la dificultad más importante que encuentran los productores para... ¿Sí? Bueno, esto obviamente pues refiriéndonos, nos podríamos referir principalmente a nuestras condiciones nacionales, ¿verdad? De repente en otro país puede ser la dificultad más importante que encuentran los jueces. No es que no tengan opciones, sí, hay diferentes empresas que venden tractores, implementos en diferentes áreas del país, sí, hay sucursales en diferentes partes del país y hay diferentes marcas. Entonces, suficientes opciones sí hay. La técnica hay, sí, las empresas, la mayoría de empresas que están bien posicionadas y que tienen sus distribuidoras en diferentes partes del país dan suficiente asesoría técnica. Y también en el país se cuenta con empleados. O sea, la mayor dificultad para los productores es el financiamiento. ¿Sí? Eso es o sea, lo que dificulta la implementación de maquinaria, ¿verdad? A la larga me va a generar un mayor rendimiento, ¿sí? Un mayor beneficio económico, pagar todo ese dinero de un solo, ¿sí? Es la mayor limitante que tienen, y eso pues también se mencionó en las guías y en la clase, ¿verdad? Bueno, en la pregunta 9 dice, de las siguientes figuras o luces testigo del tablero del tractor, señale la que indica obstrucción, filtro de aire. Entonces esto, vamos a ver, para esto vamos a colocar acá la guía, ¿verdad? Permítanme, vamos a poner la guía para que vamos a ver, para que tengamos es la guía 6. La guía 6, veamos. Aquí está. Bueno, como ustedes pueden darse en la guía 6, este es el tablero, ¿verdad? Esto era básicamente, ¿verdad? Entonces aquí podemos darnos cuenta de las diferentes luces testigo que se le llama, o luces indicadoras. Sí, aquí está el combustible, aquí está el izquierdo, aquí está lo que se le llama veamos, tenemos el tacómetro, se le llama en este caso, ¿verdad? Que nos va indicando el régimen de velocidad o régimen de giro que tiene el tacómetro. Esto es la intermitente de vías derecho, el indicador de temperatura, ¿sí?
Aquí tenemos la luz testigo del toma de potencia. Este que está aquí, miren, esta es la obstrucción de filtro de aire. Si se enciende esta, vean que estamos marcando acá, si se enciende esta luz es porque hay que limpiar el filtro de aire, ¿verdad? Que ya está muy sucio. Esta es la luz testigo de las luces altas. Este es del cuentahoras o el horómetro. Esta es el de la batería, ¿sí? de la carga. Tenemos esta luz encendida, es porque hay un problema, puede ser que la batería no esté conectada, no esté funcionando, o el alternador no esté señalando bien, realizando bien su trabajo. Esta luz F, aprovechando, ¿verdad? Es el freno de mano, y esta es la presión del aceite. Es porque hay algún problema en la distribución de aceite, entonces tenemos que parar la máquina y revisar qué es lo que tiene. A veces se tapa algún conducto, o no hay aceite, entonces algún problema en la presión de aceite. La respuesta correcta en este caso, en esta pregunta. No sé si alguien tiene preguntas hasta este punto, comentarios. Muy bien, la pregunta número 10 dice: nombre de la pieza del sistema de enganche del tractor. O sea, estamos hablando del sistema de enganche. Dice que se utiliza cuando se conectan únicamente a un punto, ¿sí? Es decir, recordemos que los implementos los podemos conectar a un punto, lo podemos conectar a 2 puntos o a 3 puntos, ¿verdad? Cuando lo conectamos a un solo punto, hacemos la conexión en lo que le llamamos la barra de tiro. Se llama lagarto. ¿Sí? Entonces, lagarto no aparecía ahí como opciones, pero sí aparecía la barra de tiro. Entonces, la barra de tiro es la respuesta correcta. Sí. Con esos de tiro, ¿sí? Y a los 3 puntos sería delta. La siguiente dice: término que se le da en ingeniería de vehículos a la capacidad de adherencia que tienen los neumáticos con la superficie sobre la que se desplaza. Aquí la respuesta es tracción. Esta la mayoría la tuvo buena. Luego tenemos la 12, dice: considerando la relevancia de los gastos relacionados con la maquinaria, es decir, tomando en cuenta que los gastos en la maquinaria son muy importantes en la producción agrícola, agrícola convencional o intensiva. Por eso se hizo ahí el énfasis en que es una producción agrícola intensiva. Por ejemplo, dice: si una unidad productiva tiene gastos de 1.340.000 quetzales, indique, dice, aproximado de gastos de maquinaria, ¿sí? Y nos da, aquí el examen nos daba 4 opciones, ¿sí? Estaba la opción A de 268.000 quetzales. Esto representaba un 20% total. Opción B de 536.000 quetzales, que representaba un 40% del total. Estaba la opción C de 804.000 quetzales, que representaba un 60% del total. Y estaba la opción D de un 10% del total, ¿sí? Entonces, como pues, se explicó, ¿verdad?, en la clase y en las guías, que normalmente en condiciones, digamos, en condiciones convencionales o intensivas, la maquinaria puede llegar a representar hasta un 50%, ¿sí? Puede llegar a representar hasta un 50%, entonces, pues haciendo un estimado bastante razonable, podemos pensar que es un 40%, ¿sí? Un 60% es mucho, un 10% todavía es muy poquito. O sea, lo más cercano a la realidad
va a estar en un 40%. Esto para que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque en maquinaria, o sea, cuando hacemos producción agrícola intensiva, la compra de la maquinaria, la compra de los implementos, ¿sí? El tractor, los implementos, el tractorista, combustible, mantenimientos, reparaciones, esto va a reflejar 40% del total de los gastos de producción y puede llegar tal vez a un 50%, ¿sí? Luego tenemos la pregunta 13, con alrededor de 70 HP de potencia y se desea comprar un tractor. Es decir, ya sabemos que los tractores, perdón, que los implementos, dice, ¿por qué no puede ser un 60%? Dice, porque las diferentes investigaciones demuestran que en los casos más extremos se puede llegar a un 50%. De hecho, tal vez la pregunta no está tan mala, así puede llegar al 60%, pero ya estaríamos hablando de una producción automatizada, ¿sí? Entonces, aquí ya no nos estaríamos refiriendo a una producción mecanizada, que es para el caso típico de Guatemala, ¿sí? En Guatemala, si hacemos producción, tenemos mecanización. Ahora, cuando ya usamos robots o ya podemos usar inteligencia artificial y más tecnología, pues sí, ¿verdad? Ahí podría representar bien hasta un 60%, pero no es el caso del que estamos hablando ahorita. Va mecanización, no automatización, que ya esto es otro esquema. Es que yo lo... sí, dice, lo tomé, que suben de precio los costos. Sí, es cierto. O recuérdense que hay de porcentajes. Sí, entonces, si sube el costo de la gasolina y si sube el costo el tractor, también va a subir el costo del arrendamiento del terreno, va a subir el costo de la mano de obra del personal de campo, va a subir el costo eh, de agroquímicos, de semillas. Entonces se va a mantener ese porcentaje dentro de los rangos pues, que ya han demostrado las diferentes investigaciones que se hacen. ¿Sí? No solo sube el costo de la maquinaria, sino que sube hasta donde, repito, hasta donde está estudiado, llega a un máximo de un 50%. ¿Sí? Digamos, si estamos gastando 100 quetzales para producir, van 50 como un máximo, ¿sí? Entonces lo más razonable o lo promedio viene siendo un 40%. Pues, vamos a ver, dice, entonces el 60% lo podría tomar en cuenta como bueno. No lo podemos tomar, repito, por lo que ya se mencionó. No estamos hablando de un sistema de automatización, sino que estamos hablando de un tema de, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas automatizados, que es otro concepto, que no es de lo que hemos hablado en el curso, ¿sí? Eso ya implicaría ya robots, repito, ya implicaría inteligencia artificial. Entonces, no es de eso de lo que estamos tratando el curso. O sea, sí puede llegar a un 60%, repetimos, sí, pero en condiciones de automatización, cuando ya la tecnología supera a lo común que hacemos en Guatemala. O sea, estamos hablando de lo que es la verdad. Entonces aquí ya no sería representativo de lo que estamos hablando. Entonces, bajo condiciones, digamos, representativas del país, ¿sí? Lo que representa, valga la redundancia, en costos de
Continuando entonces, la 13 dice, en una empresa agrícola se cuenta con implementos que alrededor de 70 HP de potencia y se desea comprar un tractor, ¿sí? De las siguientes opciones. Indique la potencia adecuada que debe poseer el tractor. Y si se recuerdan, esto lo hablamos el día martes, ¿verdad? No, perdón, el tema de potencia. Cuando nosotros tenemos un implemento que funciona con cierta potencia, no podemos trabajar con un tractor de la misma potencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos, de hecho, pues ustedes pueden darse cuenta en las guías, ¿verdad? Eso está mencionado, si no estoy mal, en la guía 8, en la guía 9 y en la guía 10. En esas tres guías se habla de la diferencia entre potencia útil y potencia, ¿sí? O, repito, entre potencia nominal y potencia útil, ¿sí? Hay una marcada diferencia. Entonces, ¿qué significa potencia nominal? Es decir, el nombre de la potencia, es decir, solo como quien dice el título que tiene la potencia. Entonces, cuando nosotros vemos un tractor nuevo, tractor 100 HP, por ejemplo, bueno, entonces esa es la potencia nominal, pero aparte tenemos la potencia útil, es como quien dice la potencia aprovechable. ¿Qué es lo que pasa? La potencia nominal, el motor, digámoslo, separado de la máquina, solo el motor. Si sacamos el motor y lo ponemos a funcionar, entonces esa potencia que nos están diciendo es la máxima potencia que el motor puede desarrollar. Vamos en el tractor, obviamente parte de esa potencia la va a utilizar para hacer funcionar los mecanismos, los dispositivos, los sistemas que tiene el tractor. Entonces ahí se va a consumir. Entonces ahí ya perdemos un porcentaje de potencia. Y luego el patinamiento que tienen las llantas, principalmente esa es la clave, ¿va? El patinamiento que tienen las llantas pierde 20% de potencia más. Es decir, se desperdicia la potencia en ese porcentaje de patinamiento que tenemos. Ahí perdemos un porcentaje de potencia y eso viene siendo común, ¿va? Viene siendo normal, ¿va? Porque el suelo agrícola no es un suelo, digámoslo, compacto, ¿sí? Está descompactado, ¿sí? Tiene terrones, la tierra está esponjosa, las llantas se hunden. Inminentemente, es decir, sin lugar a duda, vamos a perder alrededor, dice, alrededor de un 20% de la potencia. Entonces, en total, de potencia que no es aprovechable, que no es útil. Entonces, si un tractor tiene una potencia de 100 HP, de esa potencia. Por consiguiente, si un implemento necesita X, debemos de dividirlo entre 0.7 para saber cuál es la potencia que necesita el tractor para funcionar. Entonces, en este caso, estamos hablando de HP, lo dividimos por 0.7 y nos da 100 HP, ¿verdad? Necesitaríamos un tractor de 100 HP, ¿sí? Y en este caso, pues las opciones eran 80, 105, 70, 65. ¿Verdad? Entonces, tanto 70 como 80 no llegan, no al... Pero el 105, pues sí, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta correcta es el inciso B, que es 105.
Sí, hasta se pasa un poquito, entonces no, pero un tractor de definitivamente no lo va a poder hacer funcionar, y un tractor de 80 pues tal vez sí lo haría funcionar, pero estaría sobrecargado, entonces no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto, lo ideal es de 100 HP para arriba. Bueno, pero un margen tan alto, porque entonces estaríamos comprando una máquina carísima, esos recursos. Entonces tenemos, cuando hablamos de maquinaria, tenemos que tratar de ser precisos en la decisión para aprovechar bien los recursos. La pregunta 14 dice, se le llama servicio preventivo mayor al que incluye el cambio de filtro y aceite del sistema hidráulico del tractor. Debe realizar. ¿Cada cuántas horas de trabajo se debe realizar un servicio preventivo mayor? Pues aproximadamente cada 1000 horas de trabajo, ¿verdad? Esto también ya lo habíamos mencionado ahí en la guía de mantenimiento. Siguientes opciones es la de mayor prioridad al momento de adquirir maquinaria, ¿verdad? O sea, en esto hay que, bueno, también se hizo énfasis acá, ¿verdad? Cuando nosotros adquirimos maquinaria, no es conveniente dejarnos llevar por la marca, ¿sí? Esto puede ser peligroso, ¿verdad? Puede ser un engaño. Nos dejamos llevar por la marca o nos dejamos llevar por el precio, ¿sí? Pasa, ¿verdad? Pasa que a veces las personas compran una máquina porque, ¿sí? Pero a veces ya están, a pesar de que sí es una buena marca, pero están muy viejitos, sí, puede ser que estén muy viejitos, o sencillamente el problema más común es que a pesar de que sea una buena marca, pero no tenga un acompañamiento de parte de la empresa que se los vendió. Entonces, aunque es una buena marca, sí, pero ¿qué pasa si nos hace falta un repuesto? Lo que hace falta si desconocemos cómo funciona la máquina, ¿verdad? O cómo se repara. Es tan sencillo, ¿sí? Como ese tipo de situaciones, porque eso es algo común que pasa en las empresas, ¿verdad? Una gran máquina de $500,000 de quetzales se quedó parada porque no encuentran un repuesto, ¿sí? Que las empresas den un buen respaldo postventa, ¿sí? Entonces, aunque nosotros creamos, ¿sí? O digamos, no, pues esa marca no es tan buena según nosotros, ¿verdad? Lo importante no es en el mercado, no es la marca, ¿sí? De hecho, ninguna marca produce y vende y exporta si no es de buena calidad. ¿Sí? A veces las marcas, o sea, esto está más relacionado con el mercadeo, recuérdense, ¿va? O sea, ustedes están llevando mercadeo y lo que le llaman el pre-marca, y ya no mira otros aspectos técnicos más relevantes, ¿sí? Y repito, nadie que fabrica máquinas, tractores o vehículos y los exporta, los fabrica por malos, ¿sí? Entonces no nos debemos dejar llevar por marcas, ni tampoco, es que este está baratísimo. Volvemos a lo mismo. ¿De qué nos sirve tener algo que es barato eh, si por cuestión de un repuesto, ¿sí? O de algo tan sencillo se nos va a quedar parada la máquina? Sí, o sea, lo recomendable es, sí, ahí es donde tenemos que ir, ¿verdad? Y obviamente, pues tampoco el confort, ¿verdad? Solo porque estoy cómodo, o sea, no quiere decir que no es importante, pero no es lo prioritario, ¿verdad? Entonces aquí la prioridad es el respaldo. Compren maquinaria, lo fundamental es el respaldo que les pueda dar la empresa para que su máquina funcione bien por lo menos unos 10 años.
Luego tenemos el inciso 16, dice, es que estaba bien, bien sencillo. De dos ruedas, motrices y manubrios para la dirección con capacidad de accionar implementos para terrenos pequeños. Estos son los motocultores, ¿verdad? La 17 dice, en su finca para realizar todo tipo de trabajo. Que nos referimos a un tractor utilitario, ¿verdad? Va a servir para todo tipo de trabajo. Luego hace un énfasis también, dice, tanto para trabajos que requieren como para trabajos de poca tracción. Es decir, para todo tipo de trabajo. Ya con la primera frase ya era suficiente, pero enfatiza todavía un poco. Entonces, ¿qué tipo de tractores son los que se recomiendan para realizar, de los que nos sirven para realizar todo tipo de trabajo? Tracción asistida, ¿verdad? O sea, los de doble tracción se recomiendan únicamente o preferiblemente específicamente para trabajos de labranza, ¿sí? Hay empresas muy grandes que tienen sus departamentos de preparación de suelos, entonces ellos sí adquieren tractores de doble. Pero cuando vamos a usar un tractor, digamos, en una empresa pequeña que nos va a servir para todo tipo de trabajo, lo recomendable es tracción asistida. ¿Sí? Tampoco tracción sencilla, ¿verdad? Porque tracción sencilla es recomendable para poca tracción, cuando no necesitamos tanta tracción. La siguiente pregunta dice, si tenemos un implemento agrícola con sistema de enganche de categoría 3, según ASABE, ¿cuál de las siguientes potencias de tractores se debe usar para acoplar? Entonces, si recordamos, en la categoría 3 va más o menos dentro de unos 120 hasta unos 180. Vamos a ver. Aquí está, categoría 3. Vamos categoría 3, dice desde 80 HP hasta 225 HP, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, ¿verdad? Únicamente la opción de 160 HP, porque 30, 70 o 50 no están dentro de esta opción. Eso nos fue el tiempo. Bueno, vamos a terminar así rápidamente. Las últimas dos. La significa 34, ¿verdad? Entonces es la misma nomenclatura anterior. En este caso, 34 es el diámetro interior. Y finalmente se le llama servicio preventivo menor al que incluye el cambio de filtro de aceite y motor. Cada servicio menor se realiza cada 250 horas. Bueno, comentarios, preguntas. Bueno, entonces ahí estaríamos, jóvenes. Nos vemos el día lunes.